queremos presentarla pronto, porque si no, hemos decidido que la primera presentación sea en Madrid antes que en Lima, si sigue esta situación de la política todavía del Perú que no se aclara del todo. En estos momentos estoy abocado en presentar mis decisiones definitivas de toda mi obra anterior. Y lo hago con el pleno convencimiento que indudablemente hay mucho que rectificar, pero también hay algunos puntos que rectificar, sobre todo en los acentos. Y esta ya, reitero, serían las ediciones definitivas. Mi obra de González Prada, esa sería una edición definitiva. Para entender un poco por qué hablo de estas ediciones definitivas y la necesidad que he tenido de rectificar, quiero un poco precisar algunas cosas, ubicar algunas cosas, ¿no? Yo, como todo ser humano, tiene más defectos que virtudes, pero creo que una de las pocas virtudes que tengo es la lealtad. Lealtad hacia todos mis amigos, lealtad a mi familia, lealtad a toda la trayectoria del grupo al que pertenezco. Y eso se muestra en González Prada. González Prada recibió el apoyo decidido de mi tío bisabuelo Briseño Tártaga, que le dio tribuna en la logia masónica que él fundó y la dirigió, Estela de Italia, donde González Prada pronunció los más importantes discursos que pronunciaba, sobre todo políticos. Mi abuelo fue un seguidor incondicional de don Manuel González Prada. Incluso el discurso que don Manuel pronunció el 1 de mayo de 1905, que lo dio en el gremio de los panaderos, vale decir, en la colonia italiana. El joven italiano que tuvo a su cargo la organización logística fue mi abuelo. Entonces González Prada siempre fue visto como un amigo de la familia, en todo el sentido que tiene el amigo de la familia en las antiguas familias italianas, como sería el caso de mi familia materna. Siempre fue un amigo de la familia. Sí, sintiendo un gran respeto, un gran cariño por González Prada. En el año 1960, cuando estaba en quinto de secundaria, en el curso de la literatura de su profesor, el padre Carlos Cordero, no dio un juicio valorativo personal, sino prácticamente el juicio valorativo oficial en ese momento de González Prada, que era completamente negativo. Produjo en mí una gran indignación, aunque en esto, como en muchas cosas, siempre guardé prudente silencio. Pero sí me produjo una gran indignación. Y a partir de ahí, traté precisamente de estudiar a González Prada. Por otro lado, mi abuelo, que era también muy amigo de Alfredo González Prada, a través de Alfredo González Prada, y también con la ayuda de quien vendría a ser su sobrino, pero mi abuelo, que negacionalmente está más vinculado, más cercano a sus sobrinos que a sus hermanas. Sus hermanas eran bastante mayores que él, mientras que sus sobrinos estaban generacionalmente más cercanos a él, entre ellos mi tío David Ambrosini Salvatecchi, tío carnal de Guillermo, primo hermano de mi mamá, yo simultáneamente padrino de bautizo de mi mamá, uno de los fundadores del Círculo Esportivo Italiano. En eso estudió con Luis Alberto Sánchez todo el colegio en la Recoleta, tanto primaria y secundaria, incluso fueron compañeros de carpeta. Entonces, por esa vinculación de mi tío David con Luis Alberto y por la presencia de Alfredo González Prada, el hijo de don Manuel, mis abuelos tuvieron estrecha relación con Aya de la Torre, con Luis Alberto Sánchez y con los fundadores de la API. Incluso Víctor Raúl, en más de una oportunidad, estuvo escondido en las casas de mis abuelos italianos en la gran clandestinidad,
Y cuando lo rodearon, incluso detuvieron a mi tío Atilio Rambila Salvatecci. Mi abuelo lo logró sacar y lo llevó a Nicolini Hermanos, sus paisanos, donde pasó la gran parte de la gran clandestinidad. Este es el lugar en el que nací. Y uno nace donde nació, y punto. Ya siendo niño, cuando tendría 3, 4 años, en la dictadura de Odría, se reunían mucho en mi casa y algunos viejos apristas se escondieron en mi casa, como sería el caso de Ramiro Prialé, de Armando Villanueva. Yo me he quedado dormido muchas veces, sentado en las piernas de Ramiro Prialé, mientras él me hablaba de la mitología griega. Había una cercanía personal muy cercana con ellos. Y hay un hecho que para mí fue bastante determinante. Teniendo yo, creo, 3 o 4 años, llevaba mi silla y me sentaba cuando había reuniones para escuchar. Y siempre en silencio, siempre tranquilo, porque creo que siempre fui bastante tranquilo. Y una compañera dijo que ese niñito se vaya a jugar con sus hermanos, con sus amiguitos, y no es para que sea acá. Y Ramiro le dijo, fíjese compañera, déjelo ahí, porque no está molestando. Y estoy seguro que en el futuro él será uno de los testigos de la paz. Esto marcó en mi época. Y toda mi obra, anterior que es una obra política, de modo directo o indirecto, está vinculado a defender a González Prada y a la paz. Como toda defensa, toda apología, uno se puede ir al otro extremo. Y es por eso que he creído oportuno sacar ediciones definitivas para ser lo más objetivo posible. Y he hecho grandes cambios en algunas de estas obras, cambios muy importantes. Simultáneamente, te digo también 2 hechos posteriores. La gran deslealtad que sufrí por parte de la paz. Yo he sido maltratado por el APRA. Fui acusado constitucionalmente en una acusación promovida por APRESTA y votada por APRESTA. Y en esos momentos, quienes me rodearon, me apoyaron y me defendieron fueron personas de izquierda. Por ejemplo, Jorge del Prado, el secretario general del Partido Comunista, Gustavo Valcarce. Estuve completamente rodeado. En el Congreso fui defendido por Javier Descanseco, por Breña Pantoja, mientras que los apristas, salvo una excepción que fue Agustín Mantilla, votaron por mi acusación. En el fondo me hicieron un favor, porque en primer lugar el Congreso adverso tuvo que rechazar toda la campaña que sufrí con calumnias, y todo lo que dijo la prensa fue rechazado, porque yo había demostrado que era altamente falso, sino ridículo, y nada de lo que dijo la prensa me acusaron, porque se demostró que todo era falso. Me hacen la acusación constitucional para que yo tenga pues un gran galardón de buena conducta, porque la Corte Suprema nombra peguitos para ver mi desbalance patrimonial y concluyeron que mi desbalance patrimonial es un desbalance a la inversa, porque yo había perdido patrimonio ocupando cargos públicos y no me había enriquecido ni había obtenido más patrimonio que el que tenía, sino que había perdido entre 25 y 30% del patrimonio que tenía anteriormente. No sé cuántos políticos en el Perú podían haber recibido ese galardón. Pues todo esto me ha hecho meditar, y sobre todo por la situación que atraviesa el país, donde hay un gran caos, un gran desorden. Ya no hay políticos en el Perú, hay operadores políticos. Y así como los grandes negociantes de la construcción dejaban en un momento
de competir uno con ellos y crear un famoso Club de los Constructores. Tengo argumentos de juicio más que suficientes para señalar que en este momento el país está siendo gobernado por el Club de los Operadores Políticos, donde toman las decisiones y siguen gobernando al país entre bastidores. Y esos operadores políticos pertenecen a todos los partidos políticos. De otro modo, uno entiende, por ejemplo, que utilizando como pretexto la célula viva, hayan hecho desaparecer el artículo constitucional que le daba garantía constitucional a todos los derechos del trabajo y que esto no haya producido una huelga ni una sola protesta. Entre ellos se ponen de acuerdo. Cuando determinados amigos me dicen, por ejemplo, ya hemos decidido que Pedro Castillo continúe para que se desprestigie más, sabía que eso iba a suceder. Cuando me dijeron, hay que tratar de sacar a Dina Boluarte, después me dijeron, ya hemos decidido que Dina Boluarte continúe, y lo deciden son los operadores políticos, donde están los operadores políticos del NAPA y de todos los partidos políticos que conforman una logia, que es la que actualmente está gobernando el país, no para el bien del país, sino para mantener sus prebendas, ¿no? Y garantizar sus negociados. Todo esto me llevó a que tome conciencia de la obligación que tenía de sacar ediciones definitivas y aclararlas. Con una gran sorpresa para mí, pensaba, por ejemplo, iba a ser muy tomado muy mal por el APRA, por ejemplo, cuando ya señalo con lujo de detalles y con nombres la gran deslealtad que tuvo el APRA conmigo en la década del 90. Y no ha sido así, lo han tomado. Había otro punto. Indudablemente, Ayala Torre tenía mucha razón en temas sumamente coherentes, pero con algunas lagunas. Víctor Raúl tuvo una profunda formación académica que terminó y fue abandonada en la década de los 20, cuando se dedicó por entero a la política. Ese gran pensamiento de Víctor Raúl es anterior, y Morco estuvo en contacto con todos los que renovaron la concepción científica, fue amigo de Bertrand Russell, de White, de Wittgenstein, ¿no? De los grandes físicos, de Einstein. Y eso indudablemente repercutió en su pensamiento. Pero cuando fundó el Partido Aprista, por las persecuciones, por la tragedia política, dejó. Entonces, ¿qué cosas suceden? Han habido cosas en su pensamiento que han generado un gran desconcierto. En algún momento dice, somos filosóficamente marxistas, y en otro momento critica todas las bases filosóficas del marxismo. La teoría del espacio-tiempo histórico quedó solo enunciada. Y todo esto lo señalo con suma claridad en la nueva edición definitiva en el APRA entre dos orillas, 80 años de abril. Con una salvedad, pensaba que iba a generar un gran desconcierto, una gran crítica dentro del APRA, y no que me abra las puertas como el que está viendo, porque muestra que hay una necesidad de cambio. En lo que se refiere a González Prada, va a suceder lo mismo. Dicho sea de paso, quiero resaltar en este momento a dos padres salesianos, aunque uno se retiró del sacerdocio, que fueron para mí decisivos en mis estudios sobre González Prada, que los inocentes. Cusco para mí, allí en Cusco, como se decía, mi consulado en Cusco, fue sumamente fructífero desde un punto de vista académico. En primer lugar, el padre Piz y el padre Chiliga tuvieron una influencia decisiva para que yo me encuentre conmigo mismo
lo que fue decisivo en mi vida, en su formación matemática. El padre Tomás Pacheco, su papá, que era, como él mismo me decía, porque lo llegué a conocer, y él era bastante mayor, fue lo que en esa época se denominaba un libre pensador. Tenía todas las obras publicadas de González Prada, de lo que se había escrito sobre González Prada, y con el visto bueno, por supuesto, del padre Luis. Toda esa biblioteca de su papá me la obsequió mi padre Tomás Pacheco. Y toda esta lo leí activamente, lo escuché en mi estadía en Cusco. Posteriormente, como lo recuerda Raúl Venegas, Víctor Andrés Belaúnde se quedó perplejo y sorprendido por mis grandes conocimientos de González Prada. Yo estudié a fondo a González Prada, estando en los Salesianos. Y otra persona que me ayudó muchísimo, que después se retiró de la congregación, fue el padre Machaca. El padre Machaca estudiaba en esos momentos en la Universidad de San Antonio Abad, de Cusco, y me daba sus apuntes, me daba las epagatas que sacaban cuando habían conferencias importantes, me avisaba, yo lo acompañaba a la universidad y me abrió, diríamos, el campo universitario, porque desde el primer día que fui a la universidad, percibí, intuí que la universidad iba a ser donde me iba a mover fundamentalmente el resto de mi vida. Fueron dos personas que tuvieron una influencia decisiva. Posteriormente, la ayuda que recibí valiosísima de Luis Alberto Sánchez, de Ayala Torre, de Jorge Basadre, fue importante, pero fue ahí donde estudié a fondo el pensamiento de González Prada. Y mi tesis, Formación de la Peruanidad, que la hice, digamos, bajo la asesoría de Víctor Andrés Belaúnde, trató principalmente de González Prada. Desde ahí proviene mi formación de González Prada. Mi primera obra que investigué fue la de González Prada, no la que publiqué, porque antes de publicar el pensamiento de González Prada, publiqué el anarquismo frente al marxismo en el Perú. Bueno, el anarquismo estrechamente vinculado a González Prada. Estudié por primera vez acá en el Perú el pensamiento político de González Prada. Los estudios de Ventura García Calderón, de Luis Alberto Sánchez, fueron básicamente sobre sus aspectos literarios, lo que significaba en la literatura del Perú, un poco lo que significaba la política, pero no un análisis de su pensamiento. Yo fui el primero, ¿no?, en iniciar acá en el Perú ya los estudios sobre el pensamiento de González Prada y del movimiento estrechamente vinculado a González Prada, que era precisamente el anarcosindicalismo. Estudié, por lo tanto, también el anarcosindicalismo vinculado a González Prada. Don Manuel, una vez terminada la Guerra del Pacífico, donde él permaneció voluntariamente encerrado en su casa, nunca salió de su casa durante la ocupación de Lima, recién cuando los chilenos abandonaron Lima. Surge un momento aparentemente de un día para otro con una gran repercusión, sobre todo por su discurso de Puenteama, predicando el revanchismo y asumiendo una postura radical, que no sea el liberalismo de avanzada, el radicalismo. Que funda un partido político dentro de esta molde, la Unión Nacional, y ejerce una influencia decisiva en las juventudes entonces, que después conformaron la llamada generación de 900, donde estaba José de la Riva Buego, los hermanos García Calderón, Víctor Andrés Belaúnde, entre otros, que fueron completamente seguidores de González Prada, y inicia una revolución que es una revuelta
de las provincias contra Lima, que es la exaltación de la importancia del problema indígena, y que es un poco el tratar de generar orgullo entre las clases y las razas que eran sumamente despreciadas en Lima. Uno no puede entender, por ejemplo, el comportamiento externo caricaturesco en algunos momentos de Valdelomar, sin esta revolución de González Prada. Cuando Valdelomar estaba en un café, en un bar, y se le acercaba un literato limeño, le decía: besa las manos de quien ha escrito El Caballero Carmelo. Ese besa las manos lo decía un provinciano frente a un capitalino, lo decía un blanco frente a un blanco, y lo que es más grave todavía en ese momento, lo decía un homosexual que se rebelaba contra la moralidad de la época. Nada de eso puede ser entendido sin González Prada. Creó toda una actitud nueva en el Perú, de rebeldía de las provincias frente a Lima y contra el centralismo, de defensa de la raza aborigen, ¿no?, y de una lucha contra todos los prejuicios morales de la época. Don Manuel viajó a Europa en un viaje que nunca nadie lo explicó, ¿no?, y que aparentemente no tenía una explicación lógica. La explicación recién me la dio, muchas décadas después, Luis Alberto Sánchez, por una confesión que le hiciera Adriana, la esposa de González Prada. Adriana había perdido dos embarazos acá en Lima, y había sido educada en un colegio muy católico, y consideró que el único modo que tenía para concebir era ir a Europa y bañarse en las aguas del santuario de la Virgen de Lourdes. Y es por eso que fueron al santuario de la Virgen de Lourdes. Y tanto don Manuel como Adriana consideraban que su golpeo era un milagro de la Virgen de Lourdes, lo que demuestra que nuestros ateos siempre fueron acá en el Perú muy especiales. González Prada estudió en Europa el pensamiento de Kant, que tuvo también una gran repercusión política, aunque bajo ese aspecto solamente se le conoce dentro de un sector, ¿no? Y Kant va a poner los fundamentos incluso del movimiento libertario, y uno de los grandes seguidores de Kant va a ser precisamente Proudhon. Pues estudia el pensamiento de Kant, estudia el pensamiento de Proudhon y se pone en contacto con los anarquistas, tanto españoles como italianos, que dicho sea de paso, desvirtuaba un poco el movimiento anarquista, porque después del fracaso de la Revolución de 1848, que cambió la perspectiva y la actitud no solamente de Proudhon, sino también de Marx, surgió básicamente en España y en Italia lo que se llamaba, ¿no?, la política de los hechos. Llegan actos terroristas, que fueron condenados por Proudhon, y que el anarcosindicalismo peruano, bajo la influencia de González Prada, también los condenó, pero en España y en Italia sí tuvieron mucha importancia. González Prada va a leer a todos los libertarios, el que más repercute Proudhon en su pensamiento. Retorna ya a Lima completamente cambiado. El primer grito que dio al bajar el barco que lo trajo de Europa fue: fuera política, que vengan reformas sociales. Y ese fue el 1 de mayo de 1905, como decía, dio su famoso discurso del intelectual y el obrero, con el cual prácticamente queda fundado el movimiento anarcosindicalista peruano de su primera época.
bajo la influencia de González Prada, y que va a tener como su principal expresión el diario Los País. Poco después pasan los años y la influencia de Proudhon en el anarcosindicalismo peruano queda eclipsada por la influencia de Kropotkin, que ya era abiertamente comunista, del comunismo libertario, pero ya era abiertamente comunista. Cuando publiqué mi obra, que la he modificado completamente en la nueva edición, que es una obra de 100 páginas y algo, y haga en su edición definitiva, están 500 páginas, y ya la he terminado, la he cambiado completamente. Analizo esta observación muy importante. Cuando publiqué el anarquismo frente al marxismo, tuve el conato de polémica con César Lévano en la revista Cagueta. Y César Lévano me acusó de tergiversar el pensamiento anarcosindicalista, señalando que el movimiento anarcosindicalista en el fondo fue la negación de lo que posteriormente fue el APRA, por un lado, y por el otro lado estaba imbuido del marxismo porque era socialista y comunista. La polémica terminó cuando, después que dijo esto, y que ponía como ejemplo la labor de su padre, Delfín Lévano, gran marxista según él y gran comunista según él. Tenía razón en lo que era gran comunista. Pues yo saqué el acta con la cual el movimiento anarcosindicalista, en el mismo acto, expulsó tanto a Aya de la Torre como a José Carlos Mayate del anarcosindicalismo, del grupo de la protesta. Esta propuesta, la moción fue preparada por Delfín Lévano, el papá de César Lévano, que dijo que había que expulsarlo porque consideraba que tanto Aya de la Torre como José Carlos Mayate eran ya víctimas del virus del marxismo. Y ahí, por supuesto, se terminó la polémica con César Lévano. La hacía un poco Luis Alberto, ¿no? Que muchas veces es un poco duro, ¿no? Era muy buena persona, pero era un poco duro. Y creo que cometió una gran dureza cuando, al referirse a César Lévano, dijo que lo que sucedía era que trataba de imitar a José Carlos Mayate en todo, incluso en su cojera, que su cojera era postiza, y que solo era para tratar de imitar, incluso en eso, a José Carlos Mayate. Lévano tenía mucha razón. Su padre era comunista. Y el anarcosindicalismo no se puede entender sin el socialismo y el comunismo. Donde estaba equivocado era en pensar que ello se debía a la influencia del marxismo, que no tuvo ninguna repercusión en el Perú, sino recién a partir de la década de los 30. El socialismo entró por González Prada, ¿no?, en su primer momento bajo la influencia de Proudhon, y el comunismo entró también por la influencia de González Prada en su segundo momento, que estaba vinculado al comunismo de Kropotkin. Pero efectivamente el movimiento anarcosindicalista era radicalmente socialista y hasta comunista. Y eso tenía. Y ese punto no lo resalté debidamente. Y traté de poner como, digamos, el gran seguidor y el continuador del anarcosindicalismo solamente Aya de la Torre. Me he rectificado incluso la segunda edición de mi obra sobre Eli Mayate, que le he puesto un prólogo completamente distinto, titulado "Del enfrentamiento a el reencuentro", y que además se lo he dedicado con justa razón, nada menos, y a Jorge Ducado, secretario del Partido Comunista, donde señala que tanto la izquierda de Mayate como Aya de la Torre son los auténticos seguidores de González Prada, y que el Perú actualmente lo que requiere es que los grandes seguidores de don Manuel González Prada, que sigue siendo el gran maestro, sigue siendo la fuente,
se pongan de una vez por todas de acuerdo que se tenga el plan. Entonces, básicamente, lo que trato con estas obras definitivas es tener una mayor apertura y reconocer, por ejemplo, que también José Carlos Mayate, un gran seguidor de Gonzalo Estrada, y que sus seguidores tienen mucha razón, que hay que escucharlos y que se requiere ponerse de acuerdo con Gonzalo Estrada. A través de Gonzalo Estrada, con el APRA, que es lo que estoy propiciando. Por otra parte, por otro lado, mis trabajos sobre Aya La Torre he puesto de manifiesto no solamente mi lealtad y desproporción, completamente distancia con el APRA que surgió después de la muerte de Aya La Torre, que reitero, ya no he tenido ningún temor de poner con nombres y apellidos en modo tan desleal que se portaron conmigo. Y esto lo está entendiendo la gente, como está entendiendo que hay mucho caos mental, que se requiere tener cierta coherencia. Ya para ellos necesariamente hay que revisar el pensamiento también de Aya y actualizarlo a la actual realidad y superar, por así decirlo, las contradicciones históricas que lo tienen. A esto he dedicado principalmente las ediciones definitivas de mis obras anteriores. Gonzalo Estrada, con una gran lucidez, va a señalar, en primer lugar, señaló la necesidad del gran frente de los trabajadores manuales intelectuales. Es la gran fuente que hay, el frente único, posteriormente lo que se llama, como se llama guía, señalando que en un país dependiente como el nuestro, donde no se ha dado la revolución industrial, estamos hablando de esa época, donde por lo tanto no había surgido la burguesía, y como decía Marx, con toda razón, en la misma medida en que se desarrolla la burguesía, nace y crece el proletariado, no había ni burguesía ni proletariado, había que partir de otro concepto. Y eso hace, por ejemplo, que en un país europeo, donde había mayores semejanzas de ese país en ese entonces, con nuestros países dependientes que con los otros países europeos como seguía Italia. El gran, que fue inicialmente anarquista, después socialista y después fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, hablase prácticamente lo mismo, hablase del frente. Esta concepción del frente es una herencia de Gonzalo. Al margen que mantiene vigencia su posesión anterior, todavía el gran problema es el centralismo. Actualmente el centralismo ya no es solamente el centralismo de Lima, sino ese centralismo se ha multiplicado a través de las mal llamadas regiones. Porque el centralismo se va a vencer únicamente con una reforma completa del Estado que vaya de abajo hacia arriba, dentro del modelo confederativo, que es el que señalaba Proudhon. Este modelo confederativo se apoya en lo que Proudhon llamaba un nuevo congreso, que lo llamó Congreso Social, y después Víctor Raúl lo llamó Congreso Económico, idea netamente. Y fundamentalmente va a crear una nueva conciencia en los trabajadores en ese país. Las grandes luchas que se tuvieron, con grandes martirologios en medio, fueron luchas por el anarcosindicalismo. Las grandes revueltas en ciudades del Perú fueron por el anarcosindicalismo. La lucha contra la carestía de los alimentos de primera necesidad fueron del anarcosindicalismo. La primera, diríamos, toque de campana durante el gobierno de Parra, donde las Fuerzas Armadas no acataron la orden de disparar contra el pueblo, lo que obligaron a crear a la policía, fueron del anarcosindicalismo.
La lucha por la jornada de las 8 horas, indudablemente en ese momento dirigidas por los jóvenes allá de la Torre, José Carlos Mayate, pero el APRA no existía, ni pensaba existir. Fue en su etapa narcosindicalista, fue el logro narcosindicalista, fue una narcosindicalista. La gran reforma universitaria fue obra de la narcosindicalista. Y fundamentalmente el anarcosindicalismo fue creando las primeras agrupaciones de los trabajadores, que se llamaban gremios, todavía no sindicatos, sino gremios, que muchos de ellos estaban vinculados incluso a trabajadores independientes, como sigue el gremio de los zapateros, el gremio de los panaderos, el gremio de los sastres, que después se formaron en sindicatos. Y la primera central de los trabajadores fue obra de González Prada. Con González Prada va a cambiar completamente la fisonomía del mundo. Y rectificado en el sentido de mi obra, señalando que no se le puede considerar a Galata como la única heredera de González Prada, sino de todos los otros grandes movimientos, vale decir, José Carlos Mayate y sus seguidores son legítimos seguidores de González Prada. Y es lo que estoy poniendo de relieve en esta edición, que para mí es importante porque ya prácticamente sería mi testamento, son ya las ediciones definitivas de mis obras. Nosotros ya estamos pues en una edad en la que tenemos que tomar conciencia que cada vez el tiempo se acorta. Y he querido terminar estas ediciones definitivas antes de entrar ya a nuevos temas. Por ejemplo, la primera obra que pienso publicar después va a ser lecciones sobre el espacio-tiempo histórico, donde hay un caos tal. Cuando hay veces escucho a algunos compañeros que me ponen los pelos en punta. Decir, por ejemplo, que el espacio-tiempo histórico proviene de la teoría de Einstein cuando es al revés. La teoría del espacio-tiempo histórico surgió a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, en primer lugar, cuando la dialéctica hegeliana había caído en completo descrédito dentro del mundo filosófico. Ya a la siguiente generación de Hegel, el pensamiento hegeliano estaba en descrédito y empezó a tener vigencia por sus proyecciones políticas, donde su pensamiento fue completamente desvirtuado, sobre todo su dialéctica, donde había que enfrentarse al problema de los fundamentos de la ciencia, porque todos los fundamentos de la ciencia entraron en crisis. La ciencia prosperaba, estábamos en la revolución científica, pero había que revisar los fundamentos de la ciencia, donde se revisan los fundamentos de las matemáticas, de la lógica, surgen las geometrías neoeuclidianas. Y esto llevó precisamente a que en la Universidad de Oxford, en la década de los 20, se trate de proyectar la teoría del espacio-tiempo histórico, otras esferas, y es donde viene la teoría de los Einstein, pero tratar de encontrar las proyecciones políticas a la ley de Einstein, ¿no? Que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, que parte de un gran error, como es que se consideraba como que la velocidad máxima, más allá de la cual no puede haber otra velocidad, y la velocidad del tiempo, el vivo, ya no tenía ningún fundamento. Tratar de encontrar aplicaciones políticas es caer en la ingenuidad pues, más grande, pues hay un caos, ¿no? Y este caos que solamente se corrige con la verdad. ¿No? Siempre, mi amigo el poeta César Calvo decía, no solamente repetía eso de la verdad, o sea, libre, pero decía, la verdad es dicha, pero enseguida añadía, para que la verdad sea dicha, tiene que ser dicha. Se requiere propagarla, se requiere decirla. Y yo por eso creo que me he visto en obligación moral de sacar estas obras definitivas, donde hay mucho que ratificar y confirmar, pero hay también aspectos, sobre todo en acento, que ratificar. Y es lo que estoy haciendo en todas estas obras que ya están casi concluyendo, me falta solamente
sacar una edición definitiva sobre mi obra de la teología social de la Iglesia, y la publiqué hace 30 años, y en esos 30 años han aparecido muchas encíclicas que han enriquecido la humanidad. Mi obra de González Prada, en Continente Relieve, la gran vigencia de González Prada, donde ratificó todo lo que se había señalado anteriormente, pero con una ratificación ya no tiene una concepción exclusivista cuando se abre los sectores de González Prada, sino abierto con objetividad, porque además el objetivo es lo verdadero y por cierto, es aquello a lo que ya me he convencido, que el avance es mucho más grande. Y hay muchos otros que también se deben considerar como auténticos seguidores de González Prada. Bueno, no los quiero cansar, se he dicho un poco, ¿no? Además, reitero, son temas que están estrechamente vinculados no solamente a mi pensamiento, sino a la trayectoria de mi vida, porque si algunas obras están estrechamente vinculadas a mi vida, a mi lealtad personal y a mi lealtad familiar, son precisamente todas las obras políticas que escribí anteriormente. Yo reitero, requerían una edición definitiva más objetiva de lo que trataba de hacer con esas ediciones. Muchas gracias, compañeros, por escucharme. Calma tu micrófono. Perdón, estaba sin micro, ya. Muchísimas gracias, Hugo García Salvatecchi. Qué bien que nos hayas hecho un panorama renovado y actualizado de González Prada, personaje que muchos no tenemos, cuya imagen no la tenemos muy nítida y ahora sí nos la has centrado bastante, ¿no? Así que abrimos el debate o alguna precisión que quieran hacer, algún aporte o alguna pregunta. Adelante, abran sus micros y está abierto el diálogo. Meramente te felicito y te agradezco por la charla que nos has dado, Hugo. Y aprovecho para plantearte una pregunta, una curiosidad, ¿no? Que siempre la he tenido y que no la he clarificado. ¿Qué tipo de organización es la que planteaba el anarquismo? Se han dicho muchas cosas, pero en concreto, ¿cuál era el tipo de organización estatal que planteaba el anarquismo? No sé si pudieras ilustrarnos en este sentido. Fíjate una cosa, el problema central del movimiento anarquista... ¿Pero no se te escucha? ¿Me escuchan ya mejor? Ya, ahora sí. Sí. Ya, diríamos, una característica esencial del movimiento anarquista fue la lucha contra la política partidaria, que se le vinculaba con cualquier organización. Pues cualquier intento de organizar era visto, ¿no?, como un atentado contra los principios anarquistas y libertarios. El problema que tuvieron los entonces jóvenes Valle de la Torre, José Carlos Mayate y los que lo acompañaban, fue que tomaban conciencia precisamente en las luchas por la jornada de las 8 horas, contra el alza de carestía, para lograr, ¿no?, la reforma universitaria, fue que se necesitaba una organización. Y es ahí donde empiezan a tener grandes problemas con los viejos anarquistas, como sería el caso, por ejemplo, de Eulogio Aguatazú, un ilustre pequeño que jugó un papel importantísimo en estas épocas, diríamos, donde surge el pensamiento social en el Perú. Es donde tienen dificultad
con Delfín Lévano, padre de César Lévano, y a su vez hijo de Manuel Cagachoro Lévano, que fueron indudablemente la columna vertebral, que rechazaban todo tipo de organización que vaya contra lo espontáneo y seguían creyendo en la espontaneidad del pueblo, en la que ya el mismo Proudhon y Marx, ¿no?, la habían perdido después del fracaso de la revolución del 48. No propiciaban ningún tipo de organización que consideraban de tratar de organizar, pero sí propiciaban un nuevo tipo de Estado. Este Estado es un Estado confederativo, donde todo se construía a partir de lo más pequeño, que son las juntas vecinales que dan lugar a la comuna o al municipio. Y a través del municipio se tendrían confederaciones cada vez mayores. Por ejemplo, el gobierno provincial seguía la confederación de los municipios distritales que forman parte de ese gobierno municipal. El gobierno regional seguía la confederación de los municipios provinciales. Y así se seguiría, ¿no?, cada vez mayores, porque también dan parte de un principio. El gobierno universal se viene. Es un postulado histórico. Y que para llegar a ese gobierno universal hay dos caminos: que una potencia hegemónica tome el poder dictatorialmente en el mundo y se imponga al mundo, o que se tenga un gobierno confederativo donde se tengan 4 o 5, digamos, integraciones que formarían el gobierno universal, una de las cuales seguía a América Latina. Y es por eso que González Prada va a cambiar el denominado ideal bolivariano, aunque ese ideal bolivariano, el primero en formularlo fue un arequipeño, un peruano, ¿no?, Vizcardo y Guzmán. Vizcardo y Guzmán fue el que puso los ideales de lo que después se llamaría el ideal bolivariano. Vizcardo y Guzmán no publicó ninguna obra en su vida. Poco antes de fallecer, le dio sus obras al cónsul norteamericano en Inglaterra, quien se las dio a Miranda. Y fue Miranda quien las publicó, fue Miranda quien las puso en conocimiento de su discípulo Simón Bolívar. Pues Simón Bolívar conoció ese ideal bolivariano, el llamado bolivariano de la unificación de América Latina, de Vizcardo y Guzmán a través de Miranda. Esto fue cambiado, modificado un poco por uno de nuestros grandes precursores, a quien tampoco se le ha estudiado y que merece ser estudiado más detenidamente, González Vigil. Y lo va a modificar González Prada, donde va a señalar, en primer lugar, que América Latina es muy grande, que requieren confederaciones previas de acuerdo a regiones económicas. Entonces los países tendrían que irse confederando, ¿no?, en sus regiones para después formar la Confederación de América Latina, que no es vista como algo definitivo, sino como la etapa para la gran confederación mundial. Una de las cosas que va a decir González Prada es: frente al mongoísmo del norte del continente, nosotros decimos América para todos. Pues el modelo que tiene es justamente este modelo confederativo, donde el Congreso político pasa a segundo plano y tendría mayor eficacia lo que Proudhon llamaba el Congreso social, que lo único que hacía era tomarle y cambiar el nombre para llamar Congreso económico. El nombre puede llamarse de cualquier modo. Todo eso es un estado de concertación que nace de las confederaciones. Este modelo, este proyecto, fue predicado precisamente por el anarquismo en el año 48, cuando Proudhon se apoya, o mejor dicho, se opone a la unificación italiana. No se opone a que Italia se unifique,
sino que Italia se unifique únicamente políticamente, mientras que el modelo a seguir debe ser el modelo confederativo. Cuando se opone al proyecto de Saint-Simon de crear los Estados Unidos de Europa, señala que los estados no son los que se tienen que asociar, sino son los pueblos. Por ejemplo, Francia es muy grande, tendría que estar formada por 4 o 5 confederaciones que den, o sea, los estados tienen que estar previamente confederados para esta gran confederación. Eso fue predicado, eso está y es la esencia de lo que señala González Prada, ¿no? Sobre todo después del fracaso del 48, lo va a llevar a Perón a reflexionar. Y va a decir la revolución, el fracaso de la revolución del 48 nos deja una gran lección. En primer lugar, que ya no hay solución con el viejo Estado político. Se requiere una reforma completa del Estado a través del modelo confederativo. En segundo lugar, señala, nos hemos equivocado al centrar la revolución en solo uno de sus aspectos, olvidando el otro. Un aspecto de la revolución es la defensa del derecho del trabajo frente al derecho del capital. E indudablemente es un objetivo de la revolución defender el derecho del trabajo frente al derecho del capital. Pero nos hemos olvidado lo otro. La revolución no solamente es el derecho del trabajo, sino el derecho al trabajo. El gran problema son los desocupados, son los que no tienen trabajo. Entonces la revolución debe generar nuevos puestos de trabajo. Es también la revolución del derecho al trabajo. Todo eso como una mística que fracasó completamente. Pero hubo un país donde sí se implantó este modelo. O sea, la revolución del 48 solamente se cristalizó en un país, en Suiza. Y es por eso que el gran modelo que señala Proudhon, que señala González Prada, que señala todos los anarcosindicalistas, es el modelo suizo, que es un modelo confederativo. Entonces, la reforma política está vinculada, reitero, a este modelo confederativo que lo trajo González Prada acá al Perú, con unos grandes aportes de González Prada, pero simultáneamente por limitaciones propias de la época del Corsi, del que hablaba Vico, los viejos anarquistas tuvieron demasiada vinculación con esta teoría que señala pues, de que todo tipo de organización es un atentado contra la clase trabajadora. El trabajador no se enrola en ninguna bandería política, no está sujeto a nada. Dejar todo a la libre política, lo que indudablemente tiene muchas limitaciones. Y esa fue su gran limitación y lo que llevó precisamente a que el anarcosindicalismo pasase a la historia ya prácticamente a partir de la década de los 20 del siglo pasado. No sé si te he contestado la pregunta. Gracias, Esteban. Y gracias, Huguito. Está bien clara. ¿Alguna inquietud más que quieran presentar? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Abran sus micros. Adelante, Manuel, adelante. Bueno, Huguito, en primer lugar, agradecerte y segundo, felicitarte por tu presentación, que es una muestra más de tu ya conocida elocuencia y de tu conocimiento enciclopédico. Tengo una pregunta, no sé, ojalá que me la puedas contestar. Tú has hablado y sabemos que Manuel González Prada tuvo mucha influencia en muchos pensadores, en muchos políticos, como por ejemplo Mariátegui, Aya de la Torre, etc. Mi pregunta es, ¿González Prada tuvo alguna influencia en el único presidente aprista que hemos tenido aquí en el Perú? Fíjate una cosa. González Prada tiene una influencia decisiva.
incluso antes que asumiese posturas anarcosindicalistas. Reitero, su primera etapa cambió la actitud. Esta actitud de considerar que uno de los grandes problemas del Perú estaba en el centralismo, propiciar el descentralismo. Propiciar, ¿no?, la plena redención de lo que en algún momento dijo la raza redenta, refiriéndose al indio, señalando que el Perú conforma el mundo. Esa rebeldía de las clases y de las razas marginadas acá en el Perú. El fariseísmo, con el intento, ¿no?, de usar la religión con fines meramente políticos propios de la época, el cristianismo de la época, marcaron el mundo. Y eso va a influir definitivamente en el mundo. Y ahí quienes fueron sus grandes discípulos, sus grandes seguidores, fueron precisamente José de la Rivahuego, Tito Gante Belaúnde, los hermanos García Calderón, que después van a tener profundas diferencias con la generación posterior, la llamada generación del centenario, vale decir, la generación de Mayate, de Haya, de Sánchez, de Basadre, ¿no? Incluso Sánchez escribió una obra muy fuerte que se llama Balance y liquidación del 900, aunque después Sánchez reconoció también los grandes méritos de la generación del 900, ¿no? Entonces, tiene una influencia, digamos, en la actitud, cambió la actitud política en esa primera época de su pensamiento. Y es muy importante cambiar la actitud. Ve problemas donde antes no se veían. Señalar dónde están, diríamos, las raíces de nuestros males, cosa que no se veía. En su etapa anarcosindicalista es una etapa que no fue nunca definitiva, se fue enriqueciendo. Reitero, eso se demuestra en el hecho de la influencia decisiva que tuvo el pensamiento de Perón en un primer momento y la influencia de Kropotkin. La aparición de, en primer lugar, el haber demostrado que era indispensable para el país una gran reforma social y política. Dice González Prada. La aparición de todos los movimientos socialistas y comunistas hizo obra de González Prada. El marxismo no tenía nada que hacer en ese momento. El socialismo y el comunismo entró a América Latina y al Perú no por el marxismo, entró por el movimiento anarcosindicalista. Esta lucha, por ejemplo, incluso contra el imperialismo yanqui. Y gran precursor también es González Prada en su famosa, en una oda, unos versos muy fuertes contra ese feroz capitalismo que un dólar lleva por corazón, refiriéndose a Estados Unidos. Van a marcar época. Entonces, el marxismo-leninismo es deudor de González Prada porque encontró ya un terreno cultivado, ya sembrado. El error de muchos marxistas-leninistas con los que yo he polemizado, y en eso sí, no tengo nada que rectificarme, sino ratificarme, es el haber considerado que todo eso fue producto acá en el Perú por el marxismo. El marxismo ya lo encontró hecho. Eso no fue obra del marxismo-leninismo, fue obra del anarcosindicalismo. Entonces, el error de ellos es haberse olvidado de esta verdad histórica. Y el error que yo cometí en mi juventud es haber centrado demasiado la influencia del APRA, de González Prada solo en el APRA cuando era muy mayor. Y no he tenido por eso ningún respaldo para explicarme en ese punto. En lo que se refiere a lo posterior al gobierno cristiano, estás hablando de lo que yo llamo la vergüenza de la guerra. Todo lo que sucedió en el Perú después de la muerte de González Prada está dentro de la etapa de la que el APRA tiene que avergonzarse y con la que yo no tengo nada que ver como persona.
No sé, Manuel. Si te conozco. Adelante, Augusto, abre tu micro. Ya, te vamos a exigir una definición visionaria. A ver, dado que anarquía es la ausencia del Estado, es la ausencia de de la norma, es la ausencia de cualquier cosa que sujete al individuo, ¿cuál sería la aplicación hoy en día de la anarquía, visto que hay mucha aceptación de jóvenes, por ejemplo en Argentina, por los postulados que hace Milei, que prácticamente es un postulado anarquista, donde no, o sea, hay que reducir el Estado a lo mínimo, hay que desaparecer el Banco Central de Reserva y otras medidas así parecidas. Pero ¿cuál es la viabilidad de hoy en día, hacia el futuro, mirándose al futuro, de un sistema prácticamente anarquista, que es lo que promueve Milei? Fíjate, la nueva primavera del movimiento libertario anarquista se tuvo con la Revolución de Mayo del 68, donde muchos de sus líderes van a rescatar la posición del anarquismo y empieza ya a surgir la intención de encontrar una posición intermedia entre el marxismo y el anarquismo, el respeto a la libertad, ¿no?, y la búsqueda de la justicia. Ese movimiento libertario sigue creciendo. Acá en Lima también cada vez está creciendo más el movimiento libertario. He tenido al menos 2 o 3 oportunidades de ser invitado por estos libertarios. Dicho sea de paso, como yo he escrito muchas obras sobre el anarquismo, en muchas partes del continente me consideran también a mí como uno de los teóricos del anarquismo. Sobre ese punto, llego a crear una cosa. Con toda razón, Slick, uno de los fundadores del Círculo de Viena, cuando habla de la gran revolución epistemológica lógica, lo pone como uno de los movimientos precursores al movimiento libertario, porque ayudaron precisamente a formar esa gran revolución que señala que nada es definitivo, que señala algo que es fundamental en el movimiento libertario, lo que también es fundamental en la nueva lógica, en la llamada lógica matemática, en la nueva epistemología. Ningún universal, sea proposición o sea concepto, tiene contenido existencial. Incluso esto lleva a que muchas inferencias, sobre todo las vinculadas al famoso cuadro de Boecio, válidos en la lógica tradicional, no son válidos en la lógica matemática, en la lógica actual. Por ejemplo, si yo parto de todo SSP en la lógica tradicional formal, que puedo inferir, y es una de las inferencias inmediatas que hago un SSP. Porque el modo de concebir todo SSP es distinto que en la lógica matemática. En la lógica matemática, ningún concepto, ninguna proposición universal tiene carácter existencial. Entonces, cuando yo digo todo es P, lo único que señalo es una relación condicional. Señalo que si a un X le predico el término S, le predico entonces el término P. Esto lleva, entre otras cosas, a que se superen las grandes objeciones que se hicieron a la inducción, porque el gran problema que tenía la inducción es que siempre estaba dentro de lo probable, desde el momento que no podemos tener en cuenta todos los elementos de un conjunto, es imposible. Entonces, no hay concepto universal, no hay proposición universal que tenga contenido existencial. Por lo tanto, no existe el Estado universal, tomado en abstracto, el derecho. Si no existe, toda crítica que se le haga al Estado no es al Estado abstracto, no es a un tipo de Estado, a un tipo de derecho, a una concepción del Estado, a una concepción del derecho.
Cuando se discutía incluso el documento de la Iglesia en el mundo actual, en el Concilio Vaticano II, los padres de la Iglesia reconocieron que muchos ateos del siglo XIX y del siglo XX habían cumplido una gran función, no solo social, sino religiosa, porque no rechazaban a Dios, rechazaban un concepto de Dios que resultaba falso. Entonces, muchos ateos no rechazan a Dios, rechazan un falso concepto de la divinidad. Entonces, el anarquismo, si nosotros lo analizamos más detenidamente, el anarquismo significaría la negación de la fe, negación del principio. Pues no se puede decir que sea de un modo rotundo negación del Estado. Lo que rechaza es un tipo de Estado, el Estado centralista, totalitario, que llegó a su culmen con el concepto de Estado de Hegel, de quien lo va a asumir plenamente, este concepto totalitario, este concepto alienante del Estado va a ser precisamente el marxismo. Es ese tipo de Estado el que rechaza. Y es por eso que empezaron a fomentar esta nueva organización, que es una nueva forma de Estado, que es lo confederativo. Pero muchas veces en la historia, cuando se trata de un rechazo a un tipo de derecho, un tipo de Estado, como el tipo del Estado nos parece el Estado, el tipo del Estado que vivimos nos parece el Estado, el tipo de derecho en el que estamos nos parece el derecho, e identificamos, ¿no?, la realización del Estado, del derecho de cualquier universal con el universal mismo, es lo que lleva a las confusiones. Pero en el fondo no hay en el anarquismo un rechazo al Estado como tal, sino a una manifestación histórica del Estado que se centra fundamentalmente en el Estado centralista, totalitario, propiciado por Hegel, y que llegó a su culmen, a su realización plena con la dictadura propiciada por la nación. Esa es la situación. Hugo, ¿qué pensaría González Prada sobre las marchas que desde diciembre, enero, también febrero, se han organizado en provincias en el interior hacia Lima? Fíjate una cosa, uno de los grandes consejos que yo recibí del padre Fanello y que he tratado de llevar a la práctica es que cuando estudio a un autor debo tratar de captar el espíritu, la lógica del autor. El padre Fanello me decía, tienes que hacerte Platón cuando estudias a Platón y tienes que hacerte Utego cuando estudias Utego. Y siempre lo que he tratado es de descubrir esa lógica interna. ¿Qué diría González Prada? Había un vínculo. En primer lugar, hay que distinguir los movimientos populares del uso político que determinados sectores le quieren dar. Una cosa es, por ejemplo, como dijo Kropotkin, la Revolución Francesa como movimiento espontáneo del pueblo, y otra cosa es el uso político que le dio el movimiento jacobino. Una cosa fue la revolución espontánea que se dio en Rusia, dirigida inicialmente por el movimiento anarquista libertario y de un modo especial por Kropotkin, y otra cosa es el uso que posteriormente le dio Lenin. Incluso algunos hablan que no hay una revolución rusa, sino dos revoluciones rusas. La revolución espontánea, libertaria, ¿no?, que fue dirigida por Kropotkin, y el uso político que se le dio cuando se llegó al momento de la revolución. Pues, dentro de estos movimientos hay un malestar innegable. Hay un malestar innegable que requiere una respuesta no solo del Estado, sino de la sociedad peruana. Esos son movimientos espontáneos.
Entonces, una cosa es ese movimiento espontáneo y otra cosa es el modo como políticamente se le quiere utilizar, ¿no?, de algunos sectores de la política que quieren llevar, ¿no?, aguas molinos. Son dos cosas distintas. Entonces, cuando surgen estos movimientos hay que distinguir esos dos aspectos. Lo espontáneo, que obedece a un malestar, que obedece, digamos, a una actitud de protesta, que muchas veces, con toda razón y justicia, asume el pueblo. Y otra cosa es el modo como se trata de utilizar dentro de determinadas posiciones políticas. Yo creo que ahí está precisamente la inteligencia, la prudencia del político de distinguir estos dos momentos. Gracias, gracias. ¿Alguna intervención más? Ya la hora ya avanzó bastante. Bueno, estimado Hugo Promo, muchísimas gracias por ilustrarnos una vez más con tu sapiencia sobre González Prada y habernos iluminado con tu charla esta noche para entender bien estos movimientos que a lo largo de la historia se han ido presentando. Te agradecemos enormemente y que no sea la última, como siempre te decimos, alguna charla más nos tendrás que dar más adelante. Muchísimas gracias y gracias a todos por haberse conectado en una sesión más de los Viernes Culturales. Muchas gracias a todos ustedes y les reitero que no se imaginan la alegría, ¿no?, la felicidad que me da siempre reencontrarme con ustedes. Lo digo realmente en todo corazón. Muchas gracias. El próximo viernes va a haber un encuentro presencial que lo está gestionando Oscar Zuglia. Así que los que todavía no se anotaron, háganlo de una vez, porque eso tiene que dar el número de participantes en el restaurante donde se va a dar este encuentro. Así que los que estamos en Lima, que todavía no se anotaron, no demoren. Gracias a todos, buenas noches. Bueno, permíteme que una palabrita, Salvador. Mañana tenemos la oportunidad de podernos reencontrar en nuestra alma mater, ¿no? Allí en Magdalena del Mar tenemos se celebra la misa por el mes de fallecimiento de mi suegra, ¿no? Y justamente, ¿no?, es en nuestra alma mater donde podemos reencontrarnos y revivir momentos. Gracias. A las 8. A las 8 en la capilla de nuestro ex aspirantado. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, Hugo. Excelente tu exposición.